Prácticamente todo Chile está enfocado en la enorme lluvia que estamos enfrentando. Por eso yo estoy acá en mi casa para este noticiero de Renta 4. Pero en el resto del mundo económico todos estuvieron atentos a la decisión y sobre todo al mensaje de la Reserva Federal sobre la tasa de interés. Todo indica, al menos según las palabras de la Fed, que solo habría un recorte en la tasa de interés durante 2024. ¿Qué opina el mercado y también cuáles son las proyecciones e implicancias sobre este mensaje de la política monetaria estadounidense? Lo analizaremos junto a Alfredo Coutinho de Moody's Analytics. Hecha la presentación, le agradezco a Alfredo Coutinho de Moody's Analytics por estar con nosotros en Noticiero de Renta 4. Alfredo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Nicolás. Muchísimas gracias por esta invitación a la entrevista. A ti también por estar con nosotros. Y quiero preguntarte lo primero, no había ninguna duda de que la Fed no iba a mover la tasa de interés, la mantuvo, pero quiero preguntarte si este mensaje de que la bajaría solo una vez durante 2024 es lo que esperaban. Sí, definitivamente así es, Nicolás. En primer lugar, como tú lo comentas, el mercado, el consenso del mercado no estaba esperando cambio en el manejo de la política monetaria en esta ocasión, es decir, no esperaba un recorte, dado los problemas que todavía se tienen con la resistencia inflacionaria, y definitivamente yo creo que la Reserva Federal volvió a reiterar el hecho de que no tiene prisa por recortar las tasas de interés hasta que no vea una tendencia decreciente, consistente, persistente y consolidada de la inflación en los Estados Unidos. En ese sentido, bueno, eso se corrobora también con las proyecciones que tienen los miembros de la Reserva Federal, con sus proyecciones en donde la mediana indica que solamente se espera un recorte de 1/4 de punto porcentual, quizás ya hacia finales del año. Entonces el mensaje es bastante claro por parte de la Reserva Federal. Bastante claro, pero susceptible a cambios porque estamos recién a mitad de año, faltan 6 meses y hemos visto cómo durante este primer semestre cambió bastante el mensaje de la Fed sobre la tasa de interés. Sí, definitivamente también lo han establecido los miembros del Comité de Mercado Abierto y así se establece también en el comunicado que se dio a conocer ayer. Las decisiones de política monetaria, como así se ha establecido, dependen en mucho de cómo evolucione no solamente la economía de los Estados Unidos, cómo evolucione el mercado laboral, cómo evolucione la inflación sobre todo y, por supuesto, cuáles serían las condiciones que podrían hacer decidir a los miembros de la Reserva Federal cambiar su punto de vista. No se descarta la posibilidad de que en lo que resta del año se dé un segundo recorte de la tasa de interés, lo cual podría ser mucho antes de fin de año. Pero sí, efectivamente, la decisión está sujeta a cómo evolucionen las variables económicas y financieras en los Estados Unidos. Con las variables que tú mencionaste, eventualmente es más probable que hayan dos recortes en la tasa de interés a que no haya ninguno, teniendo en cuenta que el escenario central es que haya uno solo. No, yo le daría una probabilidad mayor al hecho de que se dé un solo recorte y eso sería prácticamente hacia finales del año, noviembre, diciembre, por el hecho de que la economía de los Estados Unidos continúa creciendo a una velocidad consistente con el crecimiento potencial. Por un lado, el mercado laboral continúa funcionando de manera sólida, la tasa de desempleo se encuentra incluso ligeramente por abajo de la tasa de desempleo y por el otro lado tenemos la resistencia que presenta la inflación. De hecho, en las proyecciones que presentan los miembros de la Reserva Federal, también se ve que ellos están viendo una inflación que se resiste todavía a caer. De hecho, se hizo una corrección a la alza de 2 décimas de punto porcentual en las proyecciones que se dan ahora en noviembre con respecto a las que se presentaron en marzo.
¿Cómo esto va a impactar al dólar, Alfredo? Al menos en el caso chileno, en las últimas 3, 4 semanas ha tendido a bajar, muy impactado por el precio del cobre. ¿Cómo ves el futuro del tipo de cambio? Bueno, en América Latina y en los mercados emergentes, Nicolás, hemos estado viendo que la resistencia a que la Reserva Federal empiece a reducir las tasas de interés ha fortalecido al dólar. En el caso de Chile, hemos visto que ha habido una ligera mejoría en el peso chileno y efectivamente, como tú lo mencionas, Chile tiene el factor cobre detrás del tipo de cambio, lo cual le permite compensar los efectos de la fortaleza del dólar. Pero en la medida en que la Reserva Federal continúe posponiendo los recortes de tasas, de hecho, continúe posponiendo el inicio del ciclo de relajamiento monetario, eso va a mantener presión en los mercados cambiarios en América Latina y prácticamente en los mercados emergentes también. ¿Cómo ves también este nuevo escenario de la tasa de interés de Estados Unidos que pueda impactar a los bancos centrales de América Latina en sus propias decisiones sobre las tasas de interés? Bueno, las decisiones de política monetaria en los Estados Unidos tienen cierta repercusión en América Latina, sobre todo en los países cuyo mercado importante es los Estados Unidos, los bancos centrales de América Central, el de México, no se diga, y en cierta medida también el resto de América Latina, porque el diferencial de tasas entre la tasa de un país y la tasa de los fondos federales de la Reserva Federal pues indican un cierto grado de atractivo para los inversionistas en los mercados latinoamericanos. En este sentido, si la Reserva Federal no disminuye, no empieza a recortar las tasas de interés en los Estados Unidos y en América Latina se continúa con el ciclo de relajamiento, en Chile lo hemos visto que el ciclo de relajamiento se ha acelerado de manera muy importante. En Brasil se ha detenido, se ha reducido ese ciclo. En México también ya se hizo una pausa. En ese sentido, en la medida en que ese diferencial de la tasa empiece a reducirse, sobre todo en aquellos países en donde se ha acelerado el ciclo de relajamiento, pues eso va a poner presión en el mercado de bonos locales. En ese sentido, eso se va a reflejar en menor atractivo para los bonos locales y por supuesto se va a reflejar también en el mercado cambiario de los países latinoamericanos. Respecto a la decisión misma de los entes emisores, acá en Chile tenemos reunión de política monetaria la próxima semana, el Banco Central también presenta su informe de política monetaria. Las encuestas apuntan en su mayoría a que el Banco Central bajaría la tasa de interés en 25 puntos base, actualmente están 6 para llevarla a 5,75%. Hay algunos que opinan que podría bajarlo en 50 puntos base, pero al menos mi opinión es que luego de la decisión de la Fed, tiene menos margen el Banco Central para bajarla a 50 puntos base y eventualmente podría bajarla solamente un cuarto de punto porcentual. ¿Cuál es tu perspectiva? Definitivamente yo coincido completamente con tu punto de vista, Nicolás. De hecho, nosotros estamos esperando ya para esta reunión siguiente que el el Banco Central de Chile empiece a reducir la magnitud de los recortes de tasa. Estamos esperando un cuarto de punto para la siguiente reunión que se va a dar en el mes, básicamente por el hecho de que la inflación está ya en el rango superior establecido por el Banco Central, que es de 3 a 4%, y por el otro lado también consideramos que las condiciones monetarias en Chile, sobre todo la tasa de interés real ex ante, se encuentra ya muy cerca del límite superior de la neutralidad monetaria, lo cual implica que el relajamiento monetario en Chile ha avanzado a una velocidad mucho, pero muy superior a la que ha avanzado la política monetaria en el resto de América Latina, de tal manera que ya Chile está llegando a un nivel muy cercano de neutralidad monetaria en términos de la tasa de interés. Entonces, yo creo que es importante y es conveniente que la política monetaria empiece a reducir la velocidad de relajamiento de tal manera de no incurrir en riesgos innecesarios con respecto a presiones inflacionarias. Alfredo, mi última pregunta y volvemos a la decisión del Banco Central de Estados Unidos sobre la tasa de interés. Ya empiezan los debates para las elecciones entre Joe Biden y Donald Trump. Te quiero preguntar si ves en algún momento que habrá presión
sobre la Fed de Estados Unidos para empezar a bajar la tasa de interés por alguno de los candidatos. ¿Cuál es tu idea? Sí, yo creo que Estados Unidos no está exento de el efecto político que puede tener o que puede generar presiones sobre las decisiones de política monetaria. En Estados Unidos eso se ha presentado en episodios anteriores, no se diga en América Latina también. Yo creo que existe la posibilidad de que se ejerza de alguna manera ciertas presiones, al menos vocales en términos de indicar que se necesita un recorte de la tasa de interés antes de que se den las elecciones de inicios de noviembre. Sin embargo, yo creo también que la Reserva Federal está consciente y defiende de manera muy importante su independencia, su autonomía monetaria, y yo creo que va a resistir a esas presiones políticas. De hecho, mi escenario, mi expectativa es que el primer recorte de la tasa de interés se va a dar hasta diciembre. Incluso yo creo que no se va a dar antes de las elecciones. Alfredo Coutinho de Moody's Analytics, como siempre, un placer tenerte acá analizando la decisión de política monetaria de Estados Unidos, el Banco Central más importante y que repercute en absolutamente todo el resto de las tasas a nivel mundial. Te mando un abrazo, muchas gracias por el contacto. Gracias a ti, Nicolás, por la entrevista. Y también gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el noticiero de Renta 4. Nos vemos en una próxima oportunidad.